¿Alguna vez se han preguntado cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Han querido saber qué cosas deben hacer y cómo deben vivir? La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios quiere que nosotros vivamos, pero específicamente en el Nuevo Testamento, en las cartas, se nos muestra como de una manera más detallada cómo nuestra vida, nuestro día a día, debe reflejar que realmente somos hijos de Dios. Y es por eso que una de las cartas que vamos a estudiar durante esta semana es la carta de Santiago. Y es una carta donde vamos a poder descubrir de manera muy clara y con consejos muy puntuales cómo podemos reflejar que somos hijos de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los demás y en las diferentes circunstancias que nos toca vivir en este mundo. Así que va a ser una semana muy bonita, con mucho aprendizaje, y los invito a descubrir conmigo algunos consejos muy útiles que se encuentran en la carta de Santiago, específicamente en el capítulo 1. Comencemos hablando quién es el autor de la carta. Santiago, como su nombre lo indica, fue escrita por Santiago, quien se cree que era el medio hermano de Jesús. En la Biblia se le menciona con el nombre de Jacobo. Él no había creído en Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Fue hasta la muerte de Jesús y su resurrección que Jacobo se unió a la iglesia y formó parte del liderazgo de la iglesia que estuvo en Jerusalén. Es a él a quien se le atribuye la escritura de esta carta. Ahora, platiquemos un poquito acerca de los destinatarios. ¿A quién le envió Santiago esta carta? Esta es una carta general, es decir, que no está dirigida a un público específico o a una iglesia específica como la mayoría de las cartas de Pablo. Es una iglesia para un público mucho más amplio y específicamente vemos en los primeros versículos de la carta que fue dirigida a los judíos cristianos que estaban en la diáspora, es decir, los que estaban dispersos por todo el mundo, y algunos de ellos estaban atravesando momentos difíciles, por lo mismo que habían tenido que salir de Jerusalén huyendo y protegiendo sus vidas. Tomando esto en consideración, entonces platiquemos un poquito acerca del contexto histórico. Cuando hablamos del contexto histórico, lo que buscamos es situar la carta en un tiempo específico de la historia para entender un poquito más qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo y por qué Santiago explica ciertos temas al dirigirse a sus destinatarios. Y se asume que esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo, desde Jerusalén, donde Santiago era líder de la iglesia. Y en ese tiempo, muchos cristianos, incluyendo a este grupo de los cristianos judíos, sí estaban buscando a Dios, pero como de una manera mucho más religiosa, pensando solamente en buscar a Dios dentro del templo o dentro de su círculo de amigos cristianos también. Sin embargo, su vida fuera de la iglesia no estaba reflejando su fe y lo que Dios quería que ellos demostraran para hacer luz en el mundo. Es por eso que Santiago, como vamos a ver posteriormente, tiene un énfasis más en una iglesia que muestre su fe a través de sus obras. Entonces, es por eso que Santiago toca temas tan importantes como la importancia de las obras en la vida de todo cristiano. ¿Cuáles son los temas principales que se nos presentan en esta carta? Hay varios, como vamos a poder ir viendo durante esta semana. Sin embargo, hay tres que me gustaría resaltar. Número 1, recuerda cuál es el cristianismo vivo. Cómo es que el ser un hijo de Dios, de ser un seguidor de Cristo, se refleja en la vida diaria. Y es ahí donde vamos al segundo tema cuando hablamos de una fe práctica, que no es solamente una fe que se queda estancada en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sino que es una fe que es viva, una fe que se demuestra en el día a día de la vida de todo cristiano.
Y el último tema, que podría sonar a veces un poquito controversial por dos temas que son muy importantes de la Biblia y que en ocasiones podríamos pensar que chocan o que son contrarios, pero vamos a ver en este libro que no, y es ese equilibrio entre la fe y las obras, porque si bien es cierto, somos salvos por fe, nuestra fe debe demostrarse a través de las obras que nosotros mostramos al mundo en nuestro día a día. Tomando estas cosas en consideración, me gustaría entonces que abordáramos el capítulo 1 con la pregunta que ustedes pueden ver ahí al inicio, donde dice ¿cómo reflejo mi fe? Si uno de los temas principales de este libro es que nuestra fe debe ser una fe viva, una fe práctica, ¿cómo nosotros enfrentamos diferentes circunstancias y cómo reflejamos nuestra fe en medio de esas circunstancias? Y si bien es cierto, no vamos a abordar todo el capítulo 1, me gustaría que viéramos 5 circunstancias diferentes en las cuales podemos reflejar nuestra fe. ¿Cómo la reflejamos en medio de las pruebas? ¿Cómo la reflejamos en medio de una necesidad? ¿Cómo la reflejamos en medio de la tentación? ¿Cómo reflejamos nuestra fe en nuestra relación con la gente que nos rodea? ¿Y cómo reflejamos nuestra fe en nuestra relación personal con Dios? Empecemos entonces platicando acerca de cómo reflejamos nuestra fe en medio de las pruebas. Leamos por favor juntos en nuestra Biblia Santiago 1, versículos 2 al 4 y dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo entonces debemos reflejar nuestra fe en medio de las pruebas? Por lo menos 2 cosas que nos comparte aquí Santiago: con gozo y con paciencia. Anteriormente les mencioné que en ese tiempo los cristianos estaban sufriendo, había persecución hacia la iglesia. Entonces era bien fácil que los cristianos se pudieran desanimar, que pudieran ya no querer seguir perseverando en el evangelio. Entonces viene Santiago y les dice: miren, las pruebas son necesarias. Las pruebas están en nuestra vida con un propósito y es necesario que ustedes las atraviesen con gozo y con paciencia. ¿Por qué? Porque esa es la forma que Dios utiliza para perfeccionar nuestra vida y para fortalecer nuestra fe. Es entonces importante que entendamos, hermanos, que como hijos de Dios vamos a enfrentar pruebas en este mundo. No estamos exentos a las pruebas. Dios en su palabra en ningún momento nos dijo que nos iba a librar de ellas. Sin embargo, sí prometió estar con nosotros en medio de esas pruebas, y esos son motivos más que suficientes para que podamos enfrentarla con gozo y con paciencia, sabiendo que es la forma como Dios nos va moldeando, como nos va mostrando su amor, y confiando en que siempre está a nuestro lado para respaldarnos. Continuemos. ¿Cómo podemos reflejar nuestra fe en medio de una necesidad? Leamos entonces por favor Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 y dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo enfrentamos o cómo reflejamos nuestra fe cuando tenemos una necesidad? ¿A quién acudimos? ¿Cuál es nuestra actitud ante esa necesidad? Acá Santiago nos habla específicamente de una necesidad de sabiduría y nos dice: mire, si tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios. ¿Por qué?
porque Él es el dueño de todo y dice se las va a dar abundantemente y sin reproche. Y sin embargo podemos ampliar un poquito más el escenario y pensar que como seres humanos en nuestra vida atravesamos diferentes necesidades. ¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Nos quejamos delante de Dios? ¿Buscamos primero a otras personas en lugar de buscar a Dios? Aquí Santiago nos recuerda que en medio de una necesidad, ya sea de sabiduría para tomar decisiones o para seguir adelante o para saber cómo reaccionar ante diferentes circunstancias, sin importar cuál sea nuestra necesidad, la primera persona a quien debemos acudir es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios sabe cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, Él debe ser siempre esa primera persona, ese lugar a donde nosotros debemos acudir para pedir su ayuda. Sin embargo, no se trata solamente de acercarnos a Dios y pedirle algo, porque hay un requisito importante. Y era lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí viene nuevamente la importancia de la fe. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a Dios para pedirle algo, si me acerco a Dios para pedirle su ayuda en momento de necesidad, es bien importante que yo me acerque a Él sin dudar. Recuerden que hay muchos versículos en la Biblia que nos recuerdan la importancia de la fe en la vida de todo cristiano. Nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, debo acercarme y pedirle las cosas con fe y no dejar que la duda entre a mi vida. Porque acá claramente menciona que una persona de doble ánimo, o sea, una persona inconstante, una persona que no cree al 100% en Dios, es una persona que no va a ser agradable delante de los ojos de Dios y que obviamente tampoco va a recibir las peticiones por las cuales se está acercando a Él. Entonces es bien importante que ese bastión que fortalezca nuestra vida en medio de las necesidades sea la fe. Hemos visto entonces cómo enfrentar o cómo reflejar nuestra fe en medio de las pruebas y también en medio de una necesidad. Ahora platiquemos un poquito de cómo debemos reflejar nuestra fe en medio de la tentación. Leamos juntos Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15. Dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos acá, hermanos, que en medio de las tentaciones lo que nos toca hacer es soportar. Viene a mi mente ahorita cuando Jesús explica la parábola de los cimientos y verdad muestra cómo cuando un cimiento es firme, cuando estamos cimentados en Dios y en su palabra, sin importar las cosas que sucedan a nuestro alrededor, vamos a permanecer firmes. Esa es la idea de soportar, de no movernos y poder permanecer en ese mismo lugar sin importar las circunstancias. Y acá vemos una diferencia entre tentación y prueba y me gustaría platicarles un poquito al respecto de manera resumida. Cuando la Biblia habla de tentaciones, está hablando de esas acechanzas que el diablo pone en nuestra vida, ¿verdad? Esas piedras de tropiezo que buscan hacernos caer. Sin embargo, tenemos que recordar que hay varias fuentes de donde viene la tentación. El diablo es una de ellas, nuestra misma carne, como vimos en el versículo 14 y 15, también es uno de esos enemigos que puede poner la misma tentación para que caigamos. El mundo es otro de esos enemigos, ¿verdad? Entonces, en medio de todas esas circunstancias que atravesamos en nuestra vida, donde se busca que nosotros caigamos en pecado, esa es la tentación.
Y Dios nos está pidiendo aquí, a través de su palabra, que nuestra fe es reflejada cuando nosotros aprendemos a soportar la tentación. Fácil no va a ser muchas veces. Sin embargo, tenemos que comprender, hermanos, y traer a nuestra mente que Jesús en la cruz del Calvario, Él ya venció al enemigo. Nosotros ya somos libres del pecado a través de la sangre de Cristo. Así que tenemos todas las fuerzas y todos los recursos dentro de nosotros, gracias a la obra de Cristo y del Espíritu Santo que vive en nosotros, para poder vencer la tentación. También nos habla aquí de resistir la prueba. Aquí la prueba es cuando atravesamos circunstancias difíciles, ¿verdad? En medio de una enfermedad, posible pobreza, que no son necesariamente ataques externos, sino diferentes circunstancias difíciles. Dios también nos pide que reflejemos nuestra fe resistiendo a la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es para fortalecer nuestra vida, es para pulir esas áreas débiles, y cuando nosotros la resistimos, es como que pasáramos a un nuevo nivel, donde cada vez estamos logrando ser ese varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Van a venir tentaciones a nuestra vida, hermanos? Seguramente. ¿Vamos a atravesar pruebas y circunstancias difíciles? También. Sin embargo, Dios nos pide acá que las soportemos, que resistamos y que al final vamos a tener una corona de vida que el Señor nos tiene preparada, pero necesitamos aprender a soportar y resistir. Veamos un poquito más y platicábamos, ¿verdad?, de que Santiago nos impulsa a tener esa fe viva que se demuestre en el día a día. Y una de las cosas muchas veces que es bien complicado es poder reflejar nuestra fe cuando tenemos conflicto con los demás. Veamos cómo Dios quiere que reflejemos nuestra fe en nuestra relación con otros. Leamos por favor Santiago 1, 19 al 21 y dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay varios aspectos bien importantes. Número 1, Santiago nos pide que reflejemos nuestra fe teniendo esa disposición para oír, para escuchar, ¿verdad? Hay una expresión que me causa mucha gracia, pero también lo ejemplifica de una buena manera, es que dice que Dios nos ha dado 2 oídos y una sola boca. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a escuchar más, por eso tenemos 2, y a hablar menos, y por eso tenemos solo una boca. Y más adelante vamos a ver en el libro de Santiago, específicamente en el capítulo 2, donde se nos habla de la lengua, ¿verdad? Y lo peligroso que es. Entonces tenemos que aprender a escuchar más, a tranquilizarnos, aprender a no hablar tan rápido, ¿verdad? Por esa predisposición que tenemos de hablar impulsivamente y muchas veces lastimar a los demás. Aquí nos dice, miren, sean cautos para hablar, piensen antes de hablar, ¿verdad? Muérdanse la lengua si es necesario a veces, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras que edifiquen y no palabras que lastimen. Y otra cosa, para quienes a veces somos de carácter un poquito fuerte y es complicado, dice, tardo para airarse. En otras porciones de la Biblia se nos explica que necesitamos aprender a controlar nuestro enojo, ¿verdad? No es que el enojo en sí sea malo, sino las reacciones o lo que hacemos cuando estamos molestos. Ese es el peligro. Y aquí también Santiago nos dice, mire, así como son tardos o tienen que hacerlo despacito y bien pensado, también, ¿verdad? Que tratemos de controlar nuestras emociones y sujetarlas a Cristo para que no hagamos cosas de las cuales después nos podemos arrepentir y que muchas veces podemos llegar a lastimar a otras personas. También Santiago nos recuerda que una manera de reflejar nuestra fe es desechando la inmundicia y la malicia.
muchas veces decimos, ay no, ¿verdad? No importa, porque como Adán y Eva pecaron, el pecado ya está en mí y esa inclinación al mal es normal. Recuerden que la Biblia nos recuerda que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas y que todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que la inmundicia, que esa inclinación a hacer cosas malas que le desagradan al Señor, ya no deben ser parte de una persona que ha aceptado a Cristo. Somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, y eso es realmente lo que debemos hacer. Dejar a un lado el viejo hombre y vestirnos de ese nuevo hombre que con sus actos, que con sus pensamientos, que con sus palabras muestra un estilo diferente de vida. Y finalmente Santiago nos recuerda en el versículo 21 la importancia de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Cada vez, hermanos, que escuchemos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios, acerquémonos con un corazón sincero que busca ser cambiado a través de la palabra, porque de nada nos va a servir escucharla y ser retados por el Señor si nos llenamos de orgullo y con esa sensación de decir, no, yo estoy bien como estoy y no necesito cambiar. Dios nos va a ir mostrando las partes de nuestra vida que quiere que cambiemos a medida que nosotros recibimos su palabra con mansedumbre y nos dejamos moldear a través de ella. Y finalmente me gustaría compartir con ustedes cómo podemos reflejar nuestra fe en nuestra relación con Dios. Leamos Santiago 1, 22 al 27 y dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Veamos por lo menos 5 cosas que encontramos en estos versículos. Número 1, se nos recuerda que no es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de ella. Como discípulos de Jesús no nos podemos conformar con escucharla y estudiarla. Debemos llevarla al campo de la práctica, ser obedientes a las cosas que Dios nos está mostrando a través de ella. Número 2, Dios quiere, hermanos, que reflejemos nuestra fe perseverando en la palabra de Dios. Eso significa que sin importar las circunstancias difíciles que yo esté atravesando o lo difícil que me parezca a mí poner en práctica la palabra de Dios, yo voy a poner primero a Dios. Yo voy a poner primero mi amor hacia Dios y en obediencia hacer lo que Él me pide, porque solo así es que voy a lograr llegar a esa meta anhelada y poder estar en la presencia del Señor. Recordemos que sin santidad no vamos a ver al Señor. Entonces yo necesito perseverar en su palabra y en obediencia día a día para poder tener la vida eterna que tanto anhelamos. Nos vuelve a recordar, ¿verdad?, la importancia de refrenar nuestra lengua. Vamos a verlo despacito en el capítulo 2. Y aquí viene una parte que yo considero muy necesaria y que muchas veces la olvidamos, y era por eso que hablábamos de la importancia de una fe viva. Y es que hay mucha gente a nuestro alrededor, hermanos, que está necesitada, y muchas veces como cristianos tendemos a ser como indiferentes. Veíamos en el contexto histórico que los judíos cristianos estaban como enfocados más en estar dentro de la iglesia y se olvidaron de la gran necesidad que había afuera. Como hijos de Dios no podemos ignorar y no podemos cerrar nuestros ojos ante la necesidad de los demás. Somos el brazo de Dios aquí en el mundo, somos ese corazón de Dios aquí en el mundo.
y esa medida en que yo ayudo a los demás en sus necesidades, en que voy a reflejar que soy un hijo de Dios porque amo a la gente como Cristo les ama. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Aquí nos menciona algunos ejemplos, ¿verdad? Ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, ayudar al necesitado. No cerremos nuestros ojos ante la necesidad. Y por último nos recuerda que debemos vivir en santidad. Nos dice que debemos guardarnos sin mancha delante del mundo. Dios está esperando recibir a una iglesia santa, a una iglesia con vestiduras blancas. Y el tiempo, hermanos, de lograrlo es aquí, sin importar las circunstancias difíciles, sin importar la tentación, sin importar las necesidades, sin importar la prueba. Solamente viviendo en santidad vamos a poder estar un día en la presencia de ese Dios santo. Recordemos que tenemos un Dios santo y como sus hijos debemos vivir de la misma manera. ¿Cómo reflejamos nuestra fe? Aprendimos mucho el día de hoy y tenemos todas las herramientas, hermanos, para reflejarlos en medio de las pruebas, en medio de necesidad, en medio de la tentación, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con Dios. ¿Cómo podríamos concluir el libro de Santiago en su capítulo 1? Recordando que el cristianismo es un estilo de vida que se refleja en el día a día, demostrando con mis obras mi fe en Dios. Recuerden que Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, hermanos, y no solo oidores. Que nuestro día a día, que nuestra vida siempre refleje ese cambio que Dios ya obró por nosotros. Que Dios les bendiga y sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor.